voy a empezar a grabar para que, a ver si está grabando, sí. Bueno, al principio de la grabación va a aparecer Hoy vamos a conversar, no sé qué le hice a la computadora, pero ya Te estoy en vemos vía. hoy, Gaby. ¿Eh? Te vemos hoy. Sí, sí, pero no sé qué pasó acá, qué es esto que apareció ahora, que no lo puedo cerrar. Ver más noticias, y yo no quiero ver noticias. ¿Qué es esto? A ver si sale. Ahí cerró. Sí, un poco, si pongo la cámara, yo había puesto cámara en el OBS para que me salga cuando grabo, pero no aparece la cámara acá en el Jitsi, así que la saqué de ahí. Pero le decía que hoy vamos a hablar del desarrollo del niño. Vamos a ver una presentación que está sacada de un programa que ustedes ya lo deben haber escuchado hablar, que es el PRONAP de 2016, creo. Y después vamos a ver un archivo. ¿Será posible que no me puedo acordar? La estuve leyendo. Ahora le voy a decir. De una capacitación que yo hice en Madrid, que venían del Ministerio de Salud, y que habla del desarrollo infantil, ¿no? En el primer año de vida, que lo que voy a hacer es compartir un PowerPoint, perdón, voy a compartir un archivo PDF, y que es Edith Litwin. No, no es Edith Litwin. Pero che, ¿será posible? Pickler. Pickler, Emily Pickler. Pickler, gracias, Emily gracias. Pickler. Me voy a tener que acordar de los picles. Eh, Eso. Emily Pickler. Que yo voy a hacer una breve introducción de la introducción del método, pero hay 3 o 4 archivos más que a los que les interese desarrollo tiene una visión muy interesante. Y esto es una continuación de lo que ya hemos venido viendo como familia, como DOJAD, como epigenética, y tiene que ver un poco a cómo nosotros encaremos el desarrollo del niño y además tiene que ver con nuestra práctica cotidiana, ¿sí? Porque evaluar el desarrollo del niño implica evaluar el niño y su entorno. Entonces, una vez que finalicemos esto, vamos a trabajar, bueno, tienen hasta las 16:30 creo para trabajar en el cuestionario. Esta vez les di 20 minutos porque me interesa que por ahí vuelvan a la lectura, ¿no? Eh, y después va a haber una actividad integradora. La actividad integradora yo todavía no la modifiqué, no tuve tiempo, pero estuvimos hablando con la doctora García, con Mercedes D. El año pasado lo habíamos hecho de 2 formas, o elaboraban una historia, un relato de una criatura donde incorporaran todos los conceptos de Doha, de epigenética, familia, o una historia clínica. Este año vamos a hacer solamente la historia clínica, o sea, y lo vamos a evaluar la semana que viene, ¿sí? En la clase de la semana que viene vamos a leer algunas de las historias clínicas o todas y vamos a ir viendo, podemos inclusive no decir de quién son, no me parece que sea vergonzante, uno tiene que aprender de los errores. Mire, existe una condena social muy importante al error, lo que en realidad per se es un error, porque uno tiene que aprender de los errores. ¿Sí? Porque un error no es nada más que un hecho en el cual uno cree que va a obtener un resultado, pero obtiene otro. Ese sería el análisis de lo que implica un error. Entonces, nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y de los errores de otros. Si los ocultamos, perdemos esa oportunidad, ¿no? Única a veces de aprender. Solamente por ocultar un error, porque generalmente está mal visto. Esto lo hemos hablado con Mercedes con respecto a los residentes, ¿no? Sí. Que En el Hospital Italiano de Buenos Aires tienen muy desarrollado ese sistema, tanto en residencia como en las plantas, y que es como medicina basada en el error, le llaman, y hacen como una revisión sistemática de los errores que se van cometiendo para aprender de eso. Creo que es lo más valioso y creo que uno nunca se olvida de eso. Y a mí me parece que es una de las mejores formas de enseñar. A mí me gusta mucho charlarlo esto con los residentes, porque cuando uno
comete un error o faltó algo, demás, me parece que es la mejor forma de aprender y de enseñar, ¿no? Son esas cosas que no te olvidas nunca, cuando decís, debería haber hecho esto, hice mal tal cosa, y cuando las volvés y las decís, y esto que dice Gaby es muy importante, no tener temor a decir me equivoqué, lo hice mal, erré, ¿no? Entonces está bueno esto que, como dice Gaby, podemos hacerlo anónimo, pero también está bueno como reconocer, bueno, me equivoqué en esto y aprender y poder, nada, hacerlo bien la próxima. Así que bueno, vamos a... Entonces, pues yo voy a empezar compartiendo... Espera, abrir y cerrar chat, no. Vamos a empezar compartiendo la pantalla del PowerPoint. A ver, ¿dónde estás? Acá. No, ¿qué desapareció? Acá está. Compartir. Esta pantalla. Compartir. ¿La ven o no la ven? Todavía no, ahí sí, pero todavía no se ve como presentación. Es que todavía no la presenté y ahora no sé qué le pasó. Ahí está. Ahora voy a tratar de presentarla. Bien. Eh, y en cualquier momento puede aparecer la presentación. Sí, porque ahí ya se puso negro. Y Ahí ahí, está. ¿la ven todos? Sí. Va, yo por lo menos la veo. Sí, ¿Está profe, ahí? se ve. Sí. Sí, se Muy ve. bien. Bien. Entonces, esto es muy similar. Les cuento, le quería decir que va a haber una presentación que no la voy a dar sobre desarrollo, que sí hay un video del año pasado. Si quieren ver los videos del año pasado, dábamos en otra modalidad, porque todavía no teníamos la interacción a través del video, y entonces yo les lo grababa en video de 15 minutos y lo subía. Entonces tienen más o menos lo mismo, por ahí van a tener relatos de lo que implicaba los inicios de esta virtualidad, ¿no es cierto? Pero si las quieren ver, están en el campus. Las presentaciones creo que son dos o son tres del año pasado que son breves. Entonces, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Es el curso de los cambios de la conducta sensorial, motriz, la respuesta emocional, el lenguaje, la inteligencia y el aprendizaje de un niño. Por ahí un poco uno tiende a diferenciar que el que es el crecimiento del desarrollo, el crecimiento es el aumento en masa. En cambio, el desarrollo es la adquisición de nuevas funciones. Cuando hablamos de nuevas funciones, hablamos de todo en general. Y es importante plantear que esa adquisición de nuevas funciones, a diferencia de como lo veía yo, ahí por ahí debe estar en el campus el libro de Coriat, que es un libro que tiene muchos años, donde se veían qué pasaba al mes, qué pasaba a los 2 meses, qué pasaba a los 3 meses, cómo, cuando aparecía la sonrisa, cuando se sentaba, cuando caminaba, que si bien es importante en el examen físico detectar eso en un niño, también es importante tener una visión más amplia y esos desarrollos asociarlos a la familia y al entorno, ¿no? Fíjense lo que dice acá, los primeros años de la vida del niño constituyen un verdadero periodo crítico para el desarrollo. Ya lo habíamos visto algo en los primeros 1000 días. Y tanto las experiencias favorecedoras como los problemas que interfieren con el desarrollo, que lo habíamos visto en factores de riesgo, pueden tener un impacto a largo plazo en la expresión de las potencialidades del niño en su desempeño de la vida adulta. Cuando hablamos de las potencialidades del niño, son infinitas. Uno no le puede poner tope a la potencialidad de ningún niño. ¿Sí? Entonces, todos los factores de riesgo que estuvimos viendo, en la medida en que nosotros los disminuyamos, vamos a lograr que esas potencialidades se expresen, ¿sí?, en su máxima expresión, para ser redundante. Entonces, la detección precoz, como dice acá, no hay duda que la detección oportuna del problema de desarrollo es una tarea importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder modificar factores de riesgo al detectar precozmente, modificar conductas de riesgos, ¿sí?
y hacia esta acción fundamental está dirigida la evaluación del desarrollo del niño. Creo que esta frase es importante. ¿Sí? ¿Para qué nosotros evaluamos el desarrollo del niño? Para detectar precozmente. ¿Sí? Claro, Y no es eso que es lo vamos a importante. evitar, ¿no? Si va a haber una alteración en el desarrollo, no es que uno la evita, sino que uno la detecta precozmente y puede accionar de acuerdo a esto que detectó como anómalo, ¿no? Yo algo que quería comentar, Gaby, es que el autor de este PRONAP con el que desarrollaste vos este Power Sí. es el doctor Lejarraga, que es un pediatra, creo que sigue con vida, si no me Creo que equivoco, sí, ¿no? que gracias sí. Sí, yo he tenido la oportunidad de escucharlo en varias oportunidades y es el jefe de lo que es crecimiento y desarrollo del Hospital Garrahan, pero además es un hombre que ha promulgado todo lo que es esto, justamente la detección oportuna de problemas en el desarrollo y que ha creado lo que son las tablas de crecimiento que hoy en realidad estamos usando los de la Organización Mundial de la Salud, pero nosotros como pediatras, que todos los niños los percentilamos, los medimos, los tallamos, le medimos el perímetro cefálico, es la base de la pediatría. Este hombre desarrolló unas tablas propias de la Argentina, con Él un con Marco trabajo de Kumiki y un grupo de investigación. Córdoba. Claro, exacto. Pero él fue como el promotor de todo esto y la verdad que podemos decir que somos uno de los pocos países en el mundo que contamos con tablas propias de desarrollo y crecimiento en niños, lo Que cual creo que es hasta el algo. 98 las usamos nosotros. Yo no me Sí, acuerdo, claro. 98 o 2008, que, Claro, que se porque en incluyeron el las de la OMS. 2005 aparecieron las de la OMS, si no me 2008 equivoco. entonces. Claro, así que hasta ahí se usaron las de acá. Y Hmm. como digo, somos uno de los pocos países en el mundo que teníamos tablas propias de desarrollo y crecimiento, con lo cual es un trabajo increíble el que ha desarrollado siempre este hombre, ¿no? Además del PRUNAP, el IOD y ahora Sí, todo y esto. otra cosa, la verdad que es un tipo, yo lo conocí en el 86, hubo un curso internacional de crecimiento y desarrollo que yo estaba en el hospital, 86, 85, no me acuerdo. Hicimos un mes en Buenos Aires estuvimos. Sí, 15 días en La Plata y 15 días en Buenos Aires. De esos 15 días en Buenos Aires eran una semana en el Posadas, en tu hospital, y una Ujú. semana en el Italiano. Y en La Plata era en Casa Cuna, donde estaba Marco Kumiki. Y la verdad que los tipos tenían una visión, porque era justamente posterior Maravillosa la pediatría. a la vuelta de la democracia, se habían juntado y que había juntado países y regiones que a pesar de las dictaduras no se había alterado el crecimiento en los niños y cuáles habían sido las estrategias. Por la Argentina fueron Neuquén y Salta, fue Chile, había gente de México, había una chica de Sierra Leona, creo, de África. Y después estábamos de toda América Latina. Como anécdota, nos plantea, por ejemplo, Neuquén hablaba de los agentes sanitarios, que en ese momento ahora se llaman trabajadores comunitarios, lo mismo en Salta. Y entonces cuando le tocó hablar a Chile, Chile lo que planteó es que ellos habían detectado las poblaciones del cómo hacían para disminuir la mortalidad infantil. Ellos habían detectado las poblaciones de riesgo y habían repartido anticonceptivos en la población de riesgo. Con lo cual se generó, yo mira, todavía me acuerdo, se generó una discusión tan rica y tan enojosa. eh, Pero bueno, ahí estaba mezclado Horacio, Marco Kumiki, unos cuantos, de estos popes de nuestra pediatría, ¿no? Sí. Que realmente son maestros que hay que recordarlos. Me encanta, Mercedes, que lo hayas nombrado Sí, porque porque uno tiene que... aparte es un maestro de esos que quedan pocos y Ajá. que la verdad que es un placer escucharlo y es un hombre que siempre enriquece mucho porque más allá de la cuestión teórica y súper cientificista que tiene él, una cosa muy humana y muy social, ¿no? Realmente hermoso escucharlo. Y además que uno tiene que honrar a los maestros. Y nosotros Sí, en pediatría tenemos muchísimos maestros que nos han enseñado y nos han dejado. Y creo que el servicio de pediatría del Hospital Regional es un fruto de esa enseñanza, ¿sí? sí. Porque tenemos un excelente servicio. Que hablando de eso todavía no tengo indicación de empezar las actividades prácticas. Les cuento. No, El objetivo entonces principal de la evaluación del desarrollo es la detección temprana y oportuna de sus problemas
en el periodo crítico de los primeros 5 años de vida. ¿Se acuerda que la otra vez hablamos de plasticidad? Entonces, las características del desarrollo del cerebro humano y la forma en que se esculpen las diferentes estructuras, ¿sí? Eh, da, es una de las razones por las cuales nosotros buscamos eh, la detección precoz, porque justamente tenemos un tiempo limitado para poder modificar las acciones del entorno o poder intensificarla en caso de que haya daño estructural. Cuando hablo de daño estructural, hablo de daño del sistema nervioso. Bueno, podemos intensificar el estudio para el estímulo para justamente favorecer esa potencialidad que tiene el niño. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las bases estructurales? Esto me interesa que tengan una idea para que conozcan desde la teoría, ¿sí? Por ejemplo, la replicación neuronal es una de las bases, ¿no? Entonces, el cerebro es el órgano responsable del ascenso motricidad, lenguaje, esto lo han visto en neurociencias ustedes. La relación social a través de los sentidos, la cognición, ¿no? Y demás funciones relacionadas con el desarrollo. Entonces, ¿cuál es la base estructural de ese cerebro? Las neuronas. Y la relación es una red, o sea, la relación entre la red neural, que es la sinapsis entre las neuronas. Y ahí se van transmitiendo los impulsos eléctricos de una neurona a otra. Entonces, la replicación del total de neuronas con que va a contar un niño tiene lugar en el embrión y en el feto antes de la semana 30. Puse acá. Edad en la que el individuo ya tiene el número final de neuronas con la que va a contar el resto de su vida. Las células de la glía, en cambio, alcanzan el número definitivo en el segundo año postnatal. Fíjense que ese segundo año entra dentro de los primeros 1000 días. ¿Mm? La migración neuronal es otro de los principios. Entonces, ¿cómo se relocalizan las neuronas de un lugar hacia otra parte del cerebro? ¿Sí? ¿Cómo se van a ir ubicando? La formación de mielina, o sea, la mielinogénesis, El forma, mielinogénesis por eso, formación de mielina, ¿sí? Por la oligodendroglía, ¿no? Es esencial para que las fibras puedan transmitir el impulso nervioso. La vaina de mielina, ustedes han rendido neurociencias, han aprobado neurociencia, fisiología, eh, y la sinaptogénesis, o sea, la creación de nuevas sinapsis, es importantísimo, ¿no? El impulso eléctrico va de una neurona hacia otra, ¿no? A través de esta sinapsis, sinaptogénesis, la formación de sinapsis, y permite la formación de redes entre neuronas y conectadas entre sí. En ese lugar, en la sinapsis, es donde se liberan los neurotransmisores, ¿no? Y donde se genera, ¿no? Esa maravilla que es el impulso nervioso. Fíjense cuando vean fármaco o cuando veamos, por ejemplo, consumo de sustancias, o ya vimos algo en salud de la comunidad o en otras materias, cómo muchas de las sustancias que son adictivas trabajan a nivel de la sinapsis, por ejemplo, elevando, ¿no? el umbral y la secreción de dopamina, o inhibiendo, ¿no? el clear, la disminución de la función Sí, de la dopamina a nivel local. muchos de los fármacos que se utilizan para trastornos psiquiátricos también actúan como en ese lugar, por ejemplo. Exactamente. Inclusive hasta el tabaco con la nicotina. Recordemos que hay Exacto. receptores nicotínicos y muscarínicos. Entonces, todas las funciones cerebrales se estructuran sobre centros construidos en base a las sinapsis neuronales, responsables de las funciones cerebrales, fíjense, sinaptogénesis. Estas sinapsis se van construyendo aceleradamente desde la vida prenatal y aumentan en progresión geométrica. El recién nacido, fíjense, habla que el recién nacido tiene 50 millones de sinapsis y a los 2 años se duplica.
Este crecimiento extraordinario es el sustento estructural de las funciones cerebrales que van expresándose durante los primeros años de vida. Volvemos a los 100 años de vida. Ustedes se dan cuenta por qué la importancia de lo que es el trabajo integrador que planteamos, ¿no? El poder integrar familia, epigenética, dojado y desarrollo. Sobre todo lo van a ver cuando hagan los trabajos prácticos, pero esta teoría la tienen que llevar a la práctica en esos momentos, ¿sí? Que todavía no sabemos cuándo van a ser, pero brevemente. Dentro de 2021 seguro. Dice que en los primeros, esto me interesa que también este concepto. En los primeros años el cerebro extiende muchas más sinapsis de las necesarias para las funciones que está cumpliendo. Hay una sobreproducción sináptica. Luego, esas sinápticas que no son usadas desaparecen. O sea, las sinapsis que no se utilizan desaparecen. Y las neuronas que no reciben ni emiten impulso eléctrico por falta mueren por apoptosis, fenómeno de poda. El nivel alcanzado a los 16 años tiene aproximadamente 65% de la sinapsis que el niño tenía a los 3 o 4 años. Esta reducción sináptica tiene lugar a través de lo que se ha dado a llamar poda sináptica. Esto tendría que haberlo recalcado, yo ponerlo en negrita. Esto explica por qué cuando un niño japonés quiere aprender español a los 10 años no puede pronunciar la letra R, porque los circuitos correspondientes, al no ser usados en los primeros años, han desaparecido. A mí me interesa que esto, a ver, cuando nosotros hablamos de docencia y hablamos de algunos conceptos como lo que implica la relación social del aprendizaje, ¿sí? Cuando decimos que uno aprende del otro y con el otro, en el niño es fundamental. Es fundamental el entorno, ¿sí? La zona de desarrollo próxima que dice Vygotsky, ¿no? Que dice que, o sea, él plantea que uno solo aprende, pero si aprende con alguien experto al lado, aprende más. Entonces, un niño solo eh, o con un padre que pueda darle más experiencia, brindarle más experiencia, va a aprender más el que esa zona de desarrollo le sea más favorable a su aprendizaje. Esto es importante, inclusive desde el punto de vista ideológico. Yo creo que ustedes lo piensen para ustedes mismos y vean si pueden leer algo de lo que fue Vygotsky o de lo que es esto, la zona de desarrollo PROX. Y estaba el otro día algo hablamos con... Bueno, ahora no me acuerdo con quién lo hablamos. A mí me falta en este momento la zona de desarrollo próximo por la pandemia. No, pero sí hablamos de lo que eran las neuronas en espejo, ¿te acordás que Claro, hablamos que tiene que ver también. un poco con esto? Yo Está esto me bien. gustaría darles como un ejemplo de algo que nosotros vemos mucho en pediatría, que por ejemplo, en un niño que nace con un estrabismo importante, ¿sí? Por ejemplo, es fundamental la rehabilitación y la corrección cuanto antes de ese estrabismo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si nosotros dejamos ese nene con ese ojito estrábico, hay una parte del cerebro que está recibiendo una información anómala o que no la está recibiendo bien porque ese ojito está totalmente desviado. Si nosotros esto no lo corregimos en forma oportuna y rápida, directamente queda maurótico esa zona, o sea, queda ciego, esa parte no ve y no hay forma de rehabilitarlo, o sea, si no hay estímulo, no se genera una reacción, un desarrollo y un crecimiento, ¿se entiende? Es algo como muy importante para nosotros, por eso es fundamental todo lo que sean niños, captarlo a tiempo para que esto se pueda desarrollar. Donde uno no hay estímulo, no se ve. Si una criatura, por ejemplo, nace y le tapara un ojo permanentemente y a los 2 años se lo destapás, ese ojo quedó ciego, aunque tenga toda su estructura cerebral, de neuronas, de conexiones, todo anatómicamente correcto para desarrollarse, si no hubo un estímulo, no se desarrolla, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de esto y creo que esto es lo que nos identifica a los pediatras y nos hace totalmente diferentes a la medicina del adulto, ¿no? Porque para nosotros es fundamental el tiempo, el momento. No es lo mismo un niño que yo detecto
a los 6 7 meses de que no está escuchando, ¿sí? O al nacimiento, porque en realidad nosotros apenas nace dentro de lo que se llama screening neonatal, se hacen las otomisiones acústicas, que es para ver si los niños oyen bien, eso es una ley nacional que ya está hace muchísimos años, debe ser más de 20 años. Si nosotros no hacemos eso, nosotros no sabemos qué va a suceder con ese desarrollo de su oído. Entonces, apenas detectamos que hay una anomalía, bueno, nos dieron malas otomisiones, ahí seguimos, potenciales evocados auditivos. Y ahí mismo, cuanto antes ese chico que captamos que hay una hipoacusia o directamente una sordera total, en cuanto podamos equiparlo, ese chico vamos a poder lograr por ahí un lenguaje de alguna manera, algún tipo de comunicación verbal y demás. Ahora, si ese niño detectamos recién cuando entra a un jardín a los 4 años de que el niño no escucha, que hace poco me comentaron de un caso así, que lo venían tratando por autismo, un nene que no se conectaba, cuando llega al jardín se dan cuenta las señas de que el nene no escuchaba. Y es algo gravísimo, porque ya está, eso ya no se puede volver para atrás. Ya todo el estímulo que ese niño no recibió, de que estuvo sin escuchar hasta los 4 años, ya no podemos revertirlo. Entonces, esto es fundamental para nosotros, todo esto que por ahí Gaby lo está leyendo y por ahí a usted puede parecer algo como muy técnico, o sí, bueno, qué interesante lo que va pasando con las neuronas y la sinapsis, y todo esto de la mielinización y demás. Nosotros, nuestra práctica pediátrica es como la base de, de nuestro trabajo. Exactamente. Y el por qué nosotros planteamos la detección precoz, ¿no es Exacto, cierto? sí. Entonces, esto es fundamental y es importantísimo, ¿sí? Eh, que quede fijo, ¿sí? Yo acá abajo puse, bueno, cuando el cerebro es capaz de generar a través de experiencias repetidas nuevos circuitos, sí, ese es el fundamento de la rehabilitación, pero hay situaciones que, que no se pueden rehabilitar. Entonces, me parece importante recalcar esto, ¿no es cierto? Con Dani Vecchio habíamos hablado, ahora no me acordaba con quién. Sí, Eh, lo que estaba escuchando. sí, con Dani habíamos estado hablando la semana pasada de este tema, ¿no? De lo que implicaba, que él me dijo, del niño de Aviñón era, que Esa- exacto, quien no tiene estímulo humano, digamos, se comporta como un animal en realidad. entonces fíjense la importancia cuando nosotros decimos que la familia es el ecosistema donde el chico se desarrolla, fíjense la importancia de esa familia Y y la de trabajar importancia sobre de, la familia. exacto. Y la importancia ante la detección de cualquier situación que no sea favorable, como actuar, ¿no? Porque también se ve esto, bueno, ya va a hablar, ya va a hablar. No, no nos preocupemos, ya va a hablar, ya va a hablar. No. Eh, si no se dedican a la pediatría, seguramente igual los van a consultar o tienen Sí, o hijos lo o van a ver en tendrán un en el vecino, un futuro y saber. sobrino. Claro, y saber que hay cosas que no son normales, que no es que ya va a hablar, ¿sí? Hay una cierta edad para una comunicación no verbal, para una comunicación verbal, ¿no? O sea, hay pautas y eso está súper estandarizado. Como les nombré recién, por ejemplo, el PRUNAP, el IODI, y hay muchísimas tablas de evaluación de crecimiento y desarrollo en niños. Y la verdad que eso está súper estandarizado. Uno sabe que un niño, no sé, debe sentarse entre los 4 y 8 meses, 9 meses, como muy tarde, ¿no? Y si eso no sucedió hasta ese momento, hay que prestar atención y comenzar a estudiarlo y solicitar una evaluación por un psicomotricista, por un terapista ocupacional, ¿no? Pero encargarse de eso es muy importante. Bueno, y cuando nos encontramos con un niño ya con el diagnóstico, con el trastorno instalado, ¿sí? Es importante por ahí tener en claro las definiciones operativas, que esto va a depender muchas veces de la literatura, de que nos guiamos. Yo tomo la definición que está en el PRONAP, pero ya vamos a ver que después va a haber otras, ¿sí? Entonces, lo que implica un retraso del desarrollo, ¿sí? Que es lo que decía Mercedes, que había que no se cumplían las pautas o se cumplen a una edad más tardía, un retraso global del desarrollo, ¿no? Que no cumple pautas de dos o más áreas, por ejemplo, motriz gruesa y fina, lenguaje, cognición. Esperen que estoy corriendo acá el...
Creo que no es solamente, no sé, tiene 16 meses y todavía no camina, sino que tiene 16 meses y no camina, No y no habla, balbucea, no dice ninguna no se palabra, sonríe, pues eso es más. no ríe, claro, o sea, hay como más cosas. Cuando hablamos de trastorno del desarrollo, es una alteración específica, definida en términos nosológicos ya como una enfermedad. Por ejemplo, trastorno generalizado del desarrollo, y lo van a ver como TGD, una parálisis cerebral, una discapacidad intelectual, que antes se llamaba retardo mental, ¿sí? Un síndrome de Down. Y problema del desarrollo es un término general, ¿sí? Que incluye retraso, trastorno, sin especificar cuáles son, cuál de ellos nos referimos. Espere que yo voy moviendo para no tener que dejar de compartir. Entonces, acá hay una clasificación de Caput y Accardo y dan otro tipo de... Ya no son definiciones, sino que los clasifican como una discapacidad intelectual, como trastornos de la coordinación. Si quieren profundizar esto, está el PRONAP en el campus. Lo pueden bajar y lo pueden leer. ¿Sí? Trastorno de la coordinación, por ejemplo, la parálisis cerebral, también llamado enfermedad crónica no evolutiva, ECNE. Trastornos de la comunicación, del lenguaje, del aprendizaje, el espectro autista. Sí, los trastornos del espectro autista son trastornos de la comunicación. Trastornos de la visión-audición, trastornos del desarrollo de causa ambiental. Estos chicos tienen una estructura del cerebro sano, pero desde edades han sufrido determinantes ambientales desfavorables para su desarrollo psicomotor. Y acá es donde podemos trabajar a través de la estimulación. ¿Sí? Espero que no sé que no pasa la... A ver, lo tengo que pasar de acá. Vamos a hablar un poco de la historia clínica. ¿Sí? Historia clínica pediátrica y de la historia clínica en la detección de las alteraciones del desarrollo. Entonces, en todo es importante hacer una historia clínica. La historia clínica es un documento. ¿Se acuerdan cuando vimos salud de la comunidad ustedes? La historia clínica es un documento donde queda todo registrado, es de propiedad del paciente y todos los agentes de salud tienen que escribir en la historia clínica, cosa que nos cuesta bastante, ¿sí? No hacer de escribas del resto de la... nos cuesta bastante hacer que del resto de los agentes de salud escriban. Entonces, ¿qué es importante? Miren, recoger la información y los antecedentes perinatales en desarrollo es fundamental. Pero cuando hablo de perinatal, hablo de embarazo y de madre previo al embarazo, ¿sí? Peso al nacer, el perímetro cefálico, el APGAR. ¿Saben lo que es la puntuación de APGAR? La puntuación de APGAR mide la reactividad del niño. Vamos a traer un neonatólogo que nos hable un poco de recién nacido. Mide la vitalidad del niño y las puntuaciones más bajas del APGAR hablan de asfixia, con un compromiso directo de lo que implica la oxigenación cerebral. ¿Sí? Los datos de la salud materna durante el embarazo, eh, por ahí Mercedes la vez pasada les hablaba que eh, la detección del laboratorio, si hubo o no hubo glucemias altas, ¿sí? cuál fue cómo fue las Las ecografías, serologías las también, ¿no? serologías. Los controles, se hace toxo, sífilis, HIV, ¿no? Hepatitis B, todos estos se hacen de rutina, todas las mamás. Todas esas cosas son muy importantes, el aumento de peso durante el embarazo, eh, bueno, de cómo nació ese niño, ¿sí? Si nació por parto, por cesárea, si fue una cesárea de urgencia, cómo era el líquido amniótico, Amniótico, ¿sí? Son todos datos que para nosotros son fundamentales. cuándo rompió la bolsa. Exacto, tiempo de ruptura de membranas, ¿sí? Si fue una ruptura de membranas prematura, si fue una ruptura de membranas espontánea o artificial, ¿sí? Todo ese tipo de cosas para nosotros
son datos muy valiosos, sobre todo para los neonatólogos, pero después para el resto de No, y sus para vidas, nosotros para también. nosotros también siguen siendo muy importantes. Cómo nació una criatura, lo que yo creo que les comentaba un poco la otra vez con el tema de la obesidad, ¿sí? Cómo predispone tanto un aumento muy importante de una mamá de peso, un chico macrosómico, por ejemplo, de una mamá diabética, o también un RCIU, un niño con un bajo peso al nacer, también son dos factores o los prematuros donde uno tiene que estar muy atento porque esos chicos tienen predisposición a la obesidad en el futuro. Entonces, ya como pediatras, preguntar eso en la primera consulta, ya a uno lo hace saber que con ese chico, a la hora de controlar el peso, hay que estar muy atentos, ¿no? Acá nos habla las características del parto, si fue un parto distóxico, si hubo sufrimiento fetal, si fue encefálica o empodálica, ¿sí? Los resultados de las pruebas de pesquisa neonatal, incluyendo las autoemisiones acústicas, como les hablaba Mercedes hoy. ¿Sí? Ya en un niño más grande, preescolar, la opinión y los relatos de los maestros y cuidadores. Nosotros es muy importante el relato del maestro, muchas veces, aunque sea exagerado, no importa. Nos ayuda, inclusive nos ayuda a descartar, a confirmar, a consultar. ¿No? Yo prefiero un docente que sea exagerado y puntilloso y que me mande un niño sano a uno que deje un enfermo en el aula. ¿Sí? Sí, tal cual. Esto es algo que es que nos deja en el aula un chico con trastorno del desarrollo y que lleguemos tarde. Sí. Entonces, eh, ¿cuántas veces se han detectado alteraciones de la visión, de la audición, como vos comentabas, en primer grado? Hace muy poco alguien me comentó de una criatura que incluso, ahora que me estoy acordando, lo más espantoso es que no había sido ni siquiera en el jardín. Había ya pasado por el jardín y en la primaria, en el primer grado, a los 6 años se dan cuenta de que tiene una hipoacusia, pero impresionante. O sea, el chico no escuchaba absolutamente nada Exactamente. y tenía maestra acompañante y todo, porque traductado como un autismo, como un trastorno de la conducta. Y era un chico que no escuchaba. Yo decía, ¿cómo puede ser que los padres no se hayan dado Y cuenta? es un trastorno de Que, la que la- comunicación. ¿Cómo se va a comunicar? Ahí tenés el ejemplo. Claro, ¿Cómo se va a comunicar un chico que no escucha? claro, imposible, claro, el pibe parecía en su mundo, no se comunicaba con nadie, Estaba en entonces lo su llamaron como un mundo. autista y la pobre criatura, claro, estaba en su mundo, pero porque no escuchaba. Bueno, y después acá nos habla de la evaluación del examen físico, ¿sí? Perímetro cefálico, ¿no? Las tablas de perímetro cefálico. Las medidas en pediatría siempre son llevadas a tabla de percentilo. Peso, talla, relación peso-talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, eh, pliegue ante el antebrazo, diámetro del abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo llevamos a un percentilo que en realidad ya vamos a ver crecimiento, por ahí no la semana que viene porque vamos a hacer un poco la evaluación de los integradores, pero después es muy factible que veamos tablas de crecimiento, aunque ya las vimos en salud de la comunidad, ninguno se puede desentender porque tanto desarrollo como percentilo los vimos en salud de la comunidad, pero no lo vimos como una herramienta clínica, lo vimos como una herramienta para detectar en la comunidad alteraciones del desarrollo y del crecimiento, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver, y todo lo llevamos a percentilos, ¿sí? Nos pasó el otro día en un Ateneo, a Mercedes le pasó que una residente hizo una curva en un chico y no estaba en percentilado, así que Claro, los hizo porque percentilar. eso es como algo muy básico y lo van a también recibir preguntas y demás, que te dicen, mi hijo mide 1,25 y pesa 42 kilos, ¿está bien? No lo sé hasta que no percentilo. O sea, yo eso tengo que percentilar, porque quizás 1,25 está bárbaro para 42, pero no para 45 o para 47, porque quizás ese peso ya se va por encima de lo que la talla. Entonces, siempre, 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 la vida del pediatra es un percentilo y Es una un gran regla de percentilo. tres simple. Sí. Así que es fundamental para nosotros. Bueno, acá están las tablas de perímetro cefálico, ¿no? Esto les queda a ustedes.
Nosotros en general siempre se dice que el perímetro cefálico se toma de rutina hasta los 2 años de vida y después de los 2 años de vida, en el caso que existiese alguna situación que lo amerita, por ejemplo, un chico con signos de hipertensión endocraniana, un niño con hidrocefalia congénita, algún niño que sospechamos que tiene algún proceso intracraneal, como, no sé, un absceso, una criptococosis, no sé, cosas complejas. Nosotros en algunas situaciones así como particulares podemos llegar a medir a uno mayor de 2 años un perímetro cefálico. Pero si no, en general, hasta los 2 años es como lo que está estandarizado. Está bien. Bueno, entonces acá vamos a detectar. Dice, es necesario que el pediatra identifique la existencia de factores de riesgo y factores de protección. Esto lo venimos viendo desde el segundo año, factores de riesgo y factores de protección. ¿Sí? Acá hay factores de riesgo biológico, pero fíjense, esto está directamente relacionado con la detección precoz para poder disminuir los factores de riesgo. Entonces, la presencia de familiares con problemas del desarrollo, ¿sí? Los antecedentes de infección prenatal, un parto distóxico, ¿se acuerda que habíamos hablado en el interrogatorio? Una internación en terapia intensiva neonatal, ¿sí? Más de 48 horas para plantear cómo fue esa oxigenación, bajo o muy bajo peso de nacimiento, anemia, infecciones repetidas, internaciones hospitalarias frecuentes, enfermedades metabólicas, antecedentes de infección del sistema nervioso, contactos con pesticidas, drogadicción en la mamá. Esto de las internaciones hospitalarias frecuentes, uno lo ve como bastante a menudo. Niños que uno está muy atentos, porque son chiquitos por ahí, nosotros decimos el típico crónico que se interna todo el invierno y por ahí nosotros tenemos. Recuerdo, bueno, el año pasado fue un año muy atípico, pero en el 2019 recuerdo que hay una pacientita que tuvo creo que 8 internaciones en el 2019 y era como permanentemente, ¿no? Se internaba 15 días, se iba por cuadros respiratorios, tipo comenzó con bronquiolitis y después se hizo ya como una obstructiva crónica. Y era una criatura que uno tenía que estar muy encima con el tema del desarrollo porque uno pensaba que por ahí había un cierto retraso, pero claro, también era esta situación de internación como casi permanente, donde los niños están con una bigotera que no se pueden mover, se sienten mal, están decaídos, están tirados en una cunita, no se pueden movilizar. Entonces eran como un montón de factores. Me pasó que la vi hace poco y uno la ve y es una niña totalmente normal y que es con un desarrollo perfecto, pero en su momento a uno le genera dudas y está como muy atento a cómo va a evolucionar esa criatura, ¿no? Porque se nota mucho esto de que uno está todo el tiempo como sospechando si no hay algún retraso en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, determinantes sociales estructurales como la pobreza, un hogar con necesidades básicas insatisfechas, la indigencia, bajo nivel de educación materna, determinantes sociales intermedios, hogar monoparental. Esto, ojo con el no transformar factores de riesgo en prejuicios. Los factores de riesgo, el riesgo implica probabilidad. O sea que uno tiene que decir, bueno, hay un pobreza, NBI, indigencia, bajo nivel de educación materna, es un factor de riesgo, de probabilidad. Eso no quiere decir que todos los casos produzcan alteraciones del crecimiento. Eso es muy frecuente que nosotros lo vemos el tema de transformar eh, en un prejuicio un factor de riesgo, ¿no? O sea, hacer un juicio previo sobre un estado de salud, o en este caso de desarrollo o de entorno social, porque existe un factor de riesgo. Entonces, eso es importante y yo creo que lo hemos repetido muchas veces. El hogar monoparental, la carencia de agua, cloacas, vivienda, la presencia de personas que fuman, el tabaquismo per se, la presencia de basurales cercanos a la vivienda, el bajo nivel de estimulación de niños en el hogar por falta de elementos estructurales, juguetes, lápices, libros, ausencia o pobreza de actitudes parentales de la estimulación. Eh, a ver, pues factores protectores de problemas del desarrollo, lactancia materna, apego,
características de los individuos, características de la familia. Todos estos son factores que llevan a la protección, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a dejar de compartir, a ver si salgo de la presentación, si me deja. La voy a cerrar para tener más lugar, o no, no voy a cerrar nada. Ahí, espérenme un segundito, ¿sí? Ya seguimos. Si quieren, Mechi, te dejo el micrófono 2 minutos que me han llamado, ¿sí? Bueno, Sí, Lizzy, ¿qué pasa? Pero a nosotros. Pero si yo no hice un pedido de supercanal. Profesora, sí, hace rato usted mencionaba de un alumno que no se relacionaba con el resto porque no escuchaba. ¿Eso es un problema de estimulación temprana o puede ser patológico o algo fisiológico? no, es que a ver, este nene tenía una hipoacusia estructural, ¿sí? Tenía algo estructural que se debería haber detectado, como les decía, con las autorizaciones acústicas, que se hace a todo recién nacido, o con una evaluación fonoaudiológica, o con potenciales evocados auditivos, ¿sí? Pero no se detectó, no se buscó en su momento y se lo asumió directamente como un niño autista que no se conectaba con su medio. Pero había un problema estructural que era un chico que probablemente si uno de inicio le hubiese hecho el diagnóstico de hipoacusia, hay implantes cocleares, que se usan bastante, se los puede equipar con audífonos, dependiendo de la hipoacusia, ¿no? Pero es un chico que podría haber desarrollado de una forma medianamente normal, con un estímulo adecuado, y que perdiste esa oportunidad. Y ya a los 6 años es casi imposible a un niño enseñarle a hablar, a escuchar, a todo, ¿no? Es muy, muy complejo. Pero había una deficiencia estructural, ¿sí? Claro, que eso es Gracias, lo que uno tiene que tratar de buscar. Bueno, discúlpeme, había alguien afuera. ¿Viste el trabajar en tu casa? Apareció una camioneta Sí, afuera y dije, ¿quién? me pasa, sí, el correo. Eh, y ahora yo la voy a compartir otro archivo. Esto lo voy a hacer más rápido. Voy a leer los primeros párrafos. A mí me interesa porque tiene 16 páginas el archivo, pero me interesa que plantearles este concepto, ¿no? De desarrollo. Ah, están en el campus, están los archivos todos y además hay una grabación del año pasado también sobre esto. Y bueno, y yo voy a subir esta, esta clase, la voy a subir. Está medio mal internet, ya me pasé a la cooperativa, así que yo calculo que en unas semanas, si me llaman, voy a tener mejor conectividad. Pero espero que no me pase como le pasó al profesor Soto que dice, yo me pasé a la cooperativa y me quedé sin máquina, porque ahora no tengo problemas de conectividad, pero claro, las máquinas no dan abasto. Entonces, vamos a compartir ventana y está acá. Este es el marco teórico, ¿no? De lo que entendemos por desarrollo infantil. Eh, Acá el inicio del texto habla de que se han hecho muchos intentos por definir el desarrollo en niños, pero esto habla de lo que implica la concepción dialéctica del desarrollo infantil. Y fíjense cómo lo comprende al niño. Un proceso complejo en el que convergen e interactúan factores biológicos, medioambientales, históricos y sociales. ¿Sí? Acá volvemos a la epigenética y volvemos al de Ojada. Entonces, este proceso está en constante movimiento, sin embargo, no es lineal. A ver, hay avances, hay retrocesos. ¿Sí? Puede ser que un niño ante un estresor deje de caminar o retrotraiga algún evento de maduración y después vuelva hacia adelante o un chico empieza a caminar y se cae y vuelve a gatear y que empieza a caminar a las 2 semanas. Porque esto también Una, tenemos... una,
un Sí, aporte. sí, Dani. El control de esfínter es muy común que Exactamente, se cambie, digamos, por eventos emocionales, el nacimiento de hermanitos, sobre todo, estas cuestiones. Sí, muy exactamente. frecuente. Nosotros vemos mucho esto en los niños que ingresan a terapia, ¿sí? Niños que ingresan en algún cuadro de mucha gravedad, que permanecen un tiempo con pseudoanalgesia en terapia intensiva pediátrica y cuando salen tienen un retraso total de la mayoría de las pautas y a los días uno ve que vuelven a recuperar, ¿no? Pero lleva un tiempo esto. Uno lo ve bastante frecuente. Y fíjense, dice, el pasaje de un estado al otro implica y pone de manifiesto una organización diferente respecto a la etapa anterior. O sea, hay una organización de la psiquis distinta. ¿Sí? La mirada que propone esta concepción, o sea, la concepción dialéctica, considera al niño en su calidad de sujeto de derecho, sensible y competente. ¿Sí? Yo acá, a ver, Dani, no me voy a meter en la definición de sujeto, ¿no? Pero un poco el sujeto implica sujeción, estar, ¿no? Sujeto a algo. Entonces acá plantea de que el niño está sujeto al derecho, que es sensible, que siente y que además es competente para desarrollar las actividades. Entonces es capaz de establecer un intercambio social efectivo desde el comienzo de su vida. Entonces el Tiene niño, dos aspectos de esto del sujeto. sí, Uno es este que decías de estar sujeto por el entorno social, el ambiente humano, y el otro es en contraposición a situar al niño como objeto. como O objeto. sea, es una posición más activa, digamos, que se lo reconoce como un otro diferente, con posibilidades y potencialidades como cualquier humano. Digamos, no el Exactamente. objeto que cosifica al niño como Como algo un sobre lo objeto. que se interviene, claro, sino Que es como sujeto de alguien, derecho y no objeto de guarda, que eso también implica un exactamente, cambio evolutivo, ¿no? En considerarse el niño, ¿no? A través de la Declaración de Derechos del Niño, ¿no? Entonces, de esta perspectiva dialéctica, reconoce que el bebé ya dispone desde el momento de nacimiento de una estructura biológica funcional completamente desarrollada, ¿sí? Organizada por sistemas complejos de adaptación y control. Por otra parte, esta concepción, estos numeritos son de la bibliografía, ven que dice 2 más arriba dice 1, pueden indagar si les interesa la bibliografía también. Por otra parte, esta concepción contempla al niño como un integrante del espacio concreto en el que vive, crece y se desarrolla, ¿no? La familia como ecosistema, su familia, su hogar, el barrio, ahí está lo social, las instituciones, las relaciones interpersonales. Por eso lo reconoce como condicionado por un ámbito geográfico, político, económico, cultural, social, con el que interactúa, al que se adapta y al que se modifica activamente. Yo y mis circunstancias. En el niño esto es permanente. Esta modificación activa es donde nosotros podemos intervenir. Pero podemos intervenir como médico, Dani como psicólogo, otros como político, pueden intervenir el trabajador comunitario, puede intervenir cualquier agente de salud o puede intervenir un vecino que se da cuenta de que algo está mal y hay violencia y hace una denuncia. O sea, todos podemos ayudar a modificar ese entorno. ¿Sí? Entonces, el objetivo expreso y concreto de intervenir en el proceso de desarrollo esta perspectiva propone estrategias tendientes a transformar o crear las condiciones de vida consideradas por el desarrollo de las potencialidades de cada individuo. Volvemos a ver potencialidades. Este cuadro es importante que lo vean después, ¿sí? Sobre la concepción dialéctica. Yo por eso les di más tiempo en el cuestionario, porque hay algunas cosas, esto yo lo voy a leer rápido, pero hay preguntas en el cuestionario sobre cuestiones que aparecen acá y que por ahí están en los cuadros y que yo no las voy a nombrar, así que por eso les di más tiempo. Junto a los padres y la familia, los miembros del equipo de salud desempeñan un papel clave en la orientación de estas intervenciones.
Esta forma de trabajo supone una nueva manera de observar el desarrollo infantil, ¿sí? No con acá no es el diagnóstico la idea, la finalidad no es hacer un diagnóstico, sino es acompañar al niño y familia en el crecimiento. Que es cuando uno dice, cuando yo le planteo que para mí ser pediatra es proyectarse en el niño hacia el futuro, por eso para mí la docencia y la pediatría van de la mano, porque uno con la docencia también se proyecta en el alumno, ¿no? Con el niño es algo similar, y esta proyección se acompaña al niño y a la familia en el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Propone valorar y escuchar a los padres. El padre es el que está en contacto permanente del niño, con el niño. Y entonces los tenemos que integrar como responsables, conscientes y activos en la crianza. Por último, monitorear la implementación de los cambios y continuar trabajando en aquello que no pudieron ser llevados en práctica, como suele ocurrir, ¿no es cierto? Fíjense acá que están cuando ustedes vean los numeritos, tienen abajo la bibliografía, ¿no? Y un poco para terminar, esta teoría plantea los desarrollos, los organizadores del desarrollo psicomotor. ¿Sí? Es un ordenador, un promotor, planificador que tiene especial aptitud para instituir, estructurar y constituir, instaurar, establecer o reformar una cosa sujetada a reglas, el número, orden, armonía y dependencia de las partes que la componen. Esto sería un organizador, y los organizadores que vamos a hablar funcionarían de esta forma: ordenando, promoviendo, planificando, ¿sí? Una aptitud, estructurándola, construyéndola, instaurando, estableciendo o reformando una actitud, ¿sí? A reglas. A partir de esta definición se entiende el desarrollo, fíjense, como un proceso de transformaciones internas que se operan en el sujeto para la satisfacción progresiva de sus necesidades. O sea, el sujeto se desarrolla para satisfacer sus necesidades y se concreta a través de intercambios múltiples con el medio. ¿Mm? Bueno, acá Wallon habla de que es un medio físico y humano, constituidos, ¿sí? Constituyen los dos, el medio físico y el humano, el ambiente donde está el hombre. Esta teoría de los organizadores del desarrollo psicomotor, pueden profundizarla acá donde dice 4, ofrece un marco para comprender, analizar e intervenir en la dinámica del proceso de desarrollo humano. Los organizadores son 5 ejes que se comportan cada uno como una unidad, interactuando entre sí, y son la comunicación, el apego, la exploración y apropiación del mundo externo, el equilibrio y el control progresivo de su propio cuerpo, y el orden simbólico. Ninguno de estos son independientes. Acá hay un gráfico, ¿no?, que nos muestra a la persona, ¿no?, como organización biológica, y en cada uno de estos puntos los organizadores que están conectados en forma directa e indirecta, ¿no?, actuando sobre la personalidad del sujeto. Desde la organización biológica inicial, genética y socialmente determinada, las formas singulares que van operando estos organizadores tejen una trama de su historia y a la persona que actúa aquí y ahora. Esto recuerden cuando vimos Dohad y cuando vimos epigenética, ¿sí? Entonces, comunicación. Dice, su expresión de la motricidad... esperen que me... Wallon expuso, aquí tienen la bibliografía, su concepción de la motricidad como una función dual. O sea, la comunicación es un medio de expresión y un medio de accionar en el mundo físico. ¿Sí? El niño hace uso de la función expresiva mucho antes de la función ejecutora de la motricidad. Estos elementos de carácter tónico, postural, motor, gestual, esto nosotros en el recién nacido y el lactante, cuando hablamos de sonrisa social, cuando vemos si fija o no fija la mirada, ¿sí?,
cuando balbucea o no balbucea, ahí el niño se está comunicando. ¿Sí? Pero no es solamente cómo se expresa, sino que el niño, al poder llorar, decir ajo, mirar a los ojos de la madre, establece una comunicación con su madre, con su cuidador, que es única. ¿Sí? Y entonces de esa forma acciona con el mundo externo. ¿Sí? Entonces, el nexo de una dinámica de interacción en la que el bebé y el adulto se complementan y adaptan mutuamente. Esa es la comunicación de la que hablamos. Como organizador del desarrollo. ¿Sí? Que es muy lo que veníamos hablando, ¿no? Del nexo, de los nexos sociales, de la zona de desarrollo próximo. Fíjense que desde distintos puntos de vista estamos hablando lo mismo, estamos insistiendo en lo mismo. Entonces, yo no voy a leer todo. Acá tienen la bibliografía, pero voy a pasar a otro, ¿no? Acá hay una definición, pero voy a pasar a otro que es el vínculo de apego. Ya Marcela Reñando nos va a dar, tengo ganas de hacer una actividad de extensión junto con los residentes donde Reñando pueda hablar de apego y de otros temas de historia clínica del niño, examen clínica de, del niño y por qué no nos hable desde lo que es el desarrollo. El año pasado habló de la historia clínica en psiquiatría infantil, del examen físico de la psiquiatría infantil, así que este año es muy factible que ella, para no quitar, porque nosotros tenemos 30 horas de teoría, pero eso no quita que no podamos hacer una actividad de extensión donde se desarrollen otros temas, que es una forma de poderles dar más contenidos a ustedes. ¿Sí? El apego comienza en la madre durante el embarazo, progresa y se transforma durante el parto y los siguientes días. ¿Sí? Estaría lindo preguntarle, Mechi, si existe o no existe el instinto materno, pero bueno, dejémoslo para otro momento, Yo para que lo ya tenga. desarrollé un concepto muy grande y para mí no existe. No, Lo no, voy a yo decir así. coincido lo mismo con vos, No pero bueno, existe. para mí no. Es más, el apego entre la madre y la hija a veces tarda hasta 7 días, o entre la madre y el hijo, ¿no? A lo largo de las actividades cotidianas, fíjense la relación acá y la comunicación, porque el vínculo de apego no está separado de la comunicación. Fíjense, recuerden el diálogo, el cuadro que había hacia arriba con una estrella de David y un círculo, ¿no? Cómo están relacionados. Madre e hijo van formando la relación por la cual el bebé es sujeto activo que promueve en la madre, o en la figura de apego, la proximidad y el contacto. En esta dinámica las interacciones se organizan la conducta de apego del niño adulto. ¿Sí? Acá hace una pequeña. La conducta de apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo, claramente identificado, el que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. ¿Sí? La reacción ante extraños aparece al bebé los 6-8 meses de vida. Esto es lo que se llama angustia del octavo mes o angustia de separación. Es un organizador de la personalidad muy importante. Yo eso me olvidé de nombrarlo porque estaba en el otro Power. Spitz habla de 3 organizadores de la personalidad. La sonrisa social al mes de vida. Importante el niño que tiene 1 o 2 meses y no se ríe. Es un factor importantísimo para detectar. La reacción ante extraños o la angustia del octavo mes, que puede darse antes, a los 6 meses, es importante. No siempre tiene por qué llorar. Esto en el examen clínico uno se da cuenta que un chico puede tener 10 meses, no llorar, pero se da cuenta cuando vos te acercás, te pone cara diciendo este quién es. Y después habla de la aparición del no a los 15 meses más o menos. eh, Serían los 3 organizadores. Pero es importantísimo la reacción ante extraños. ¿Sí? La exploración y la apropiación del mundo externo, ¿sí? Las conductas exploratorias provienen de un impulso de conocimiento innato, impulso epistémico. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos en Salud de la Comunidad que hablamos de la epistemofilia. Núñez hablaba sobre todo de la epistemofilia, que es lo que uno si inhibe a la criatura en un momento de conocimiento, después puede ser que nunca más lo quiera hacer.
Bueno, acá hay un impulso epistémico, un impulso hacia el conocimiento, que por supuesto depende de cada uno, ¿no? Esto es lo que los seres humanos presentan con las diferencias propias de la singularidad. Nunca hay nada más solo que lo singular, me dijeron una vez. No obstante, esta capacidad puede desarrollarse o ser inhibida por el entorno y estar condicionada por la significación cultural. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la significación cultural del error. ¿Sí? Fíjense, a medida que el bebé descubre y explora posibilidades de acción de su propio cuerpo, aprenderá las leyes de la física, invirtiendo el espacio. Señores, el andador está totalmente prohibido. No solo no sirve para nada, sino que además favorece los accidentes y el retraso psicomotor. ¿Sí? O sea, el chico... Somos uno de los pocos países del mundo que lo sigue vendiendo. Sí, la verdad que sí, es vergonzoso. Sí, muy. Y yo me acuerdo cuando llegué a Comodoro en el 84 de salir por la radio y la televisión hablando en contra de los andadores. Estamos hablando de 30 años, 30, y todavía siguen usando. En la historia clínica, señor usa andador, sí, no lo use. Por eso en la historia clínica se desaconseja andador. Hay una pulsión cultural por ese andador. El otro día Sí, tuvimos un bebé accidentado en andador de 5 meses, o sea, ni siquiera tenía la capacidad de sentarse la criatura y lo habían puesto exactamente. en andador. Sí, no, las anécdotas con andadores, hundimiento de cráneo, fractura de Múltiples. clavícula. Sí. Un día se acerca un visitador médico que yo le atendía a los chicos. Y me dice, Gabriel, cuando la veas a mi mujer, retala, el nene se cayó del andador. ¿Cómo la voy a retar? Dice, no, las madres no se las reta, se las comprende, se les habla. Dice, lloraba y me decía, no le cuentes a Gabriel, no le cuentes a Gabriel. Y el buchón lo Claro, porque primero que muchos hizo fue y me mienten. contó. Y bueno, y ella había puesto sillas, el chico andaba en el andador, había un escalón, ella puso una silla, la corrió para limpiar y el pibe en 2 segundos encaró el escalón y se dio vuelta. Eh, Yo, yo siempre intenté hacer en las consultas, ¿no? Como esto, la prevención anticipada, ¿no? Entonces ya a los 2, 3 meses uno ya le empieza a hablar de que no el andador y las razones por las cuales no el andador y demás. Y entonces siempre anticipé eso y después, como saben que uno no promueve el andador ni es algo bueno, no te lo dicen. Pero después uno claro, lo detecta enseguida cuando ve al nene caminando de puntitas de pie. claro. No, esas Empezó anécdotas, a caminar y los padres se asustan mucho porque camina de punta de pie. Y digo, sí, es que usa andador. Y se ponen colorados. Ay, sí, ¿cómo claro. te diste cuenta ahí? Y Porque se empuja con sí. la punta de los pies. Una vez estábamos haciendo un curso de lactancia materna, esto no, por ahí después lo voy a contar de nuevo, van a decir. Y estaba, yo me fui al centro de salud de San Cayetano, pero no estaba disfrazado de médico. Era uno más que entrevistaba a las madres. Y entonces a las chicas, pero yo estaba atrás, no me conocían porque yo en esa época iba para la zona del Moure, del Isidro Quiroga, y le preguntan a las madres, ¿y toma la teta? No, la verdad que no, al pediatra le decimos que sí, porque así, porque si no se pone muy pesado, pero la verdad que no le damos la teta. Y me miraron todos y se tentaron, porque claro, de escuchar. Y con esto pasa lo mismo. Bueno, entonces me interesa hablar de estos organizadores, el equilibrio y el control progresivo del cuerpo, ¿no? El estado de equilibrio físico con su consecuente sensación de estabilidad corporal proviene de una construcción dinámica. La dirección de los movimientos implicados para realizar la acción pone en relación una serie de factores, la velocidad, etcétera, etcétera. Fíjense, de acá la importancia de que el niño esté en el piso. El niño esté en el piso, recostado boca arriba en una manta con los juguetes alrededor en forma de media luna, inclusive un trapito que se puede llevar a la boca, porque empieza a buscar lo que a él le interesa, rota para un lado, rota hacia el otro, fortalece los músculos de la cintura. Ese chico es muy factible que aprenda a sentarse solo y que después desplazándose, ya sea con la cola o como sea, va conociendo su cuerpo, va estableciendo movimientos hasta que se para. Pero él es el que estructura, no están sentando en la cama. ¿Cómo si lo pongo en la cama? No, señora, digo, en la cama segunda, en el piso.
Por eso, además del andador, también no son recomendables lo que son los babysit, Tampoco. esas como babysit que vienen así llenos de juguetitos con luces, con música, los saltarines, vienen como uno va a los lugares así de cosas para bebés y ve artefactos muy estrambóticos con muchas luces y colores y música y como un sobreestímulo. Y en general todos estos coinciden en que el niño está sujeto en una postura, ¿no? En una postura que no busca naturalmente. Exactamente. Entonces, esto también se contraindica. Y esto también es importante No para nosotros ejercita como los músculos del pediatras. tronco. ¿Cómo? Que no ejercita los músculos del tronco. Exacto, y es muy importante, yo siempre les digo, porque por ahí hay papás que consideran, viste, qué sé yo, papás que nos ves que tienen dificultades económicas y demás, y que por ahí realmente invierten en eso, que creen que es algo bueno o que lo van a favorecer porque realmente la publicidad lo vende, porque mucha gente lo compra, porque vas a los lugares, insisto, para comprar cosas para niños y es lo que te ofrecen. Entonces, por ahí me parece que también es muy importante esto de promover y de hacerlos entender que no necesita más que una mantita en el piso y algún trapito y un sonajero y alguna Y cosita. una canasta que pueda meter los dedos y llevarlo de un lado para el Sí, sí, otro. tal cual, un cordón medio grueso, una cinta gruesa para jugar y alguna cosa un poco mullidita y no mucho más que eso, ¿no? Es muy importante porque a veces genera también angustia en los padres y en las madres, esto de por ahí no poder económicamente alcanzar ese juguete que piensan que es bueno o ese artefacto que les dijeron que era genial, entonces eh, es muy importante como tranquilizarlos y decirles que eso no es lo mejor para los niños, aunque las publicidades los vendan. El dindón también, Mercedes, no sirve. El saltarín Sí, ese sí, sí, no. ninguna de esas cosas. O sea, lo que sirve es el movimiento autónomo del niño en el piso, en un lugar seguro, sí, es algo muy importante. Recomendarles que no hayan estufas cercas donde se puedan quemar, que si tienen alguna mascotita en la casa, que no esté tampoco ahí en el momento que ellos ponen el niño en el piso. Que no haya alguna mesa donde se pueda querer agarrar y que se le venga encima, ¿no? Todas estas cosas de prevención de accidentes es muy importante, pero decirle que no necesitan más que es una frazada en el piso con dos o tres cositas y nada más, ¿sí? Es mucho más enriquecedor en cuanto al desarrollo, que el chico vaya explorando solo, que por ahí llenarlos de estímulos que no son necesarios por un lado, ¿no? En general son como muchos estímulos visuales y sonoros, y por otro lado es como una hipoestimulación desde lo motor grueso, ¿no? Porque se los sujeta en general, se los pone como en un chiripay quietos, o en alguna cosa medio que se los ata, en el bebecito, o en este blindón, ¿no? Donde también van sujetos. Entonces, la verdad que no son para nada recomendables. Y después vamos a hablar del orden simbólico, que es otro de los organizadores, yo no sé si no es uno de los más importantes. Dice, habla, esto a mí me cuesta definirlo, tengo la idea, pero me cuesta definirlo, las distintas prácticas de crianza y las personas sobre la cual recaerá la función se transmiten culturalmente, en particular como costumbres dentro del grupo familiar. Será necesario conocerlas para respetar y proceder y comprender la dinámica familiar y relacional dentro del niño, dentro de la familia en la vida cotidiana del niño. Entonces el orden simbólico está constituido por el conjunto de representaciones sociales jurídicas. Cuando habla, yo entendí esto, sociales jurídicas, como las leyes internas que cada familia tiene, ¿no? Económicas y culturales que inscriptas en el psiquismo a través de las relaciones familiares e institucionales operan eficazmente determinando la conducta y los roles individuales o grupales. ¿Sí? Cuando hablamos de rol paterno, rol materno, el rol de la mujer, cuando hablamos de género, cuando hablamos de políticas de género, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender, ¿no? Cuando nos criamos dentro de la sociedad patriarcal, ¿por qué nos cuesta tanto comprender las políticas de género? Bueno, tal vez porque nos hemos creado dentro del orden simbólico de esta sociedad patriarcal. Entonces, la cultura de la crianza está influida por lo que se usa, por lo que está de moda, poniendo en juego deseos o fantasías de los padres, mitos que forman parte, ¿no? De las representaciones sociales de la época. Esto por ahí uno, si hace
Esto puede verse en persona, en uno, ¿no? Y, y verlo en otro. Por ahí uno puede encontrar estos deseos paternos, cómo se van reflejando en uno. Entonces, ¿qué página estamos acá? Esta es la página 5. Las preguntas, yo les voy a decir una cosa, no es porque yo no quiera que lean todo, porque me encantaría, pero del marco teórico, ¿sí? A mí me interesaría que ve que dice organizadores del desarrollo psicomotor y más arriba está desarrollo infantil, desde la página 2 a la 5. Me interesa, ahí hay preguntas del cuestionario, lo mismo que del el PowerPoint todo. Este concepto de desarrollo infantil, eh, esta forma de ver al niño, yo voy a salir de acá, eh, es un cambio importante. Yo creo que es un cambio paradigmático desde lo que implica la vieja estructura de cómo se veía el niño. Yo ya me formé en parte en esta escuela, por ahí Mercedes seguro que la tiene más interiorizada. eh, y bueno, yo un poco se lo adjudico, esto lo hemos hablado, se lo adjudico a lo que implica el cambio de definición de salud y a lo que implicó Alma Ata en en la salud mundial y todos los cambios que implican en lo que es la salud integral del ser humano, ¿no? Y cómo afectan a la pediatría y cómo afectan a la pediatría desde el inicio, porque justamente desde el inicio de la vida es que nosotros podemos proyectar esas potencialidades del niño y tratar de que se desarrollen en su máxima expresión, ¿no? Eh, no sé, Mercedes, si querés comentar algo. No, la verdad que todo esto nuevo, como vos comentás, ha cambiado como esto de los paradigmas en la pediatría, por así decirlo, pero eh, no, creo que lo hemos hablado todo, la verdad que no me acuerdo de algo que me pueda haber quedado en el tintero. No, y después otra cosa, el libro de Coriat está en el aula. Y ahí dice, el chico a los 3 meses sostiene la cabeza, lleva las manos al centro se lleva las manos a la boca, ¿no? Los Línea distintos reflejos media, arcaicos, cuándo se sienta, cuánto camina. Lo van a aprender, es muy factible que en los trabajos prácticos se insista sobre esto, cuando vean a los niños en la sala o en los consultorios, ¿no? Todavía no tenemos fecha de inicio del trabajo práctico, no tenemos fecha con los de inicio del año pasado. eh, Mercedes la jefa de trabajo ya práctico. estaba, eso te Sí, iba a sí, contá, decir, ya contá. estaba todo programado para comenzar ahora, en realidad, esta semana, no, la semana pasada, Sí. la primera semana de junio, pero bueno, No con esto, ellos, sino con el quinto del año que viene. claro, es verdad, Y con el ellos más o quinto de menos iban a este, empezar en septiembre, en pero septiembre, vamos a ver qué pero se va a pasa con estas atrasar, vicisitudes. claro, Sí, probablemente se vaya a atrasar porque no hemos podido iniciar con el grupo que no hizo el año pasado. pero esto es lo que nosotros queremos que vean después en la práctica. ¿Eh? Y es muy factible que algún tema, esto lo hemos hablado con Laura, que algún tema de patología les demos, eh, eh, bronquiolitis, diarrea, como para que entiendan cuando van a la sala, ¿no? Y que Algo. después las vuelvan a ver el año que viene, entonces al verlo 2 veces van a decir, ah, esto es lo que más frecuente, ¿no? Claro, Esto, porque si no la rotación de ellos debería ser nada más que en control de niños sanos. claro, y no, entonces nosotros les hablamos un poco de bronquiolitis, neumonía, diarrea, y no me acuerdo. Pero esto nosotros no lo dejamos de tener en cuenta, todo esto, o sea, tanto las clases pasadas, epigenética, OJAD, esto del desarrollo, con cada chico, no importa por la causa que ingresa, ¿no? Nosotros en la historia clínica de pediatría tenemos toda una parte de familigrama, donde vemos toda la herencia del niño, con quién convive, también, por ejemplo, esto que nombraba recién Gaby, en qué condiciones vive, si vive en condiciones, no sé, que si tiene un piso de tierra o un piso
de concreto, si tiene un baño adentro de la casa, un baño afuera, si cuenta con luz, agua, electricidad, todas esas cosas se le preguntan a todos los niños que ingresan a pediatría. Y también aparte de eso, la parte del desarrollo también, cuándo sostuvo la cabeza, cuándo fue su sonrisa social, a qué edad se sentó, a qué edad comenzó a caminar, que a veces es difícil para los padres recordar, pero bueno, son cosas que aunque sea un pantallazo como grande y general, nos dan. Pero eso está en nuestra historia clínica, es como el encabezado de nuestra historia clínica es eso. Y nosotros cuando comienzan los residentes a presentar a los pacientes, lo primero que dice es, motivo de consulta, motivo de internación y antecedentes personales. Y dentro de los antecedentes personales se cuenta toda la historia del embarazo de la mamá, las inmunizaciones, o sea, ahí vienen todas las vacunas, el familigrama y lo que es el desarrollo del niño. Eso haya ingresado por la causa que haya ingresado. O sea, para nosotros esto es importantísimo. Y después, lógicamente, en lo que es el examen físico, los percentilos también, ¿no? Por eso Gaby se acuerda que el otro día no habían percentilado a un paciente y a mí me pone loca. Pero es que eso hace... A ver, vos no podés formar un pediatra y que no percentile un chico. Sí, o que no pregunte estas cosas, ¿no? Con quién Claro. vive, cómo nació, cómo fue el embarazo de esa mamá, cómo es el desarrollo de ese niño, cuántas vacunas tiene, o sea, es nuestra base, o sea, para entender, bueno, quizás por qué este chico llegó a este estado, por qué tiene esta patología, por qué lo tenemos por un politraumatismo por caída, por qué lo tenemos por una neumonía adquirida en la comunidad, o sea, la patología también tiene que ver con estos antecedentes, entonces es fundamental, es el ABC de la pediatría. Yo siempre digo, si no percentilamos y no nos fijamos en las vacunas, no seamos pediatras. No somos pediatras, no. Somos médicos que ven chicos, pero no somos pediatras. Claro, pero no somos pediatras. ¿Sí? Es como que yo tenía un conocido que decía, no es lo mismo un clínico que un médico que no opera. ¿No? No es lo mismo los adultos, los niños no son adultos achicados, digo yo siempre. Exactamente. ¿No? Porque mucha gente se cree que es lo mismo que los adultos, y no, a nosotros nos importan muchas otras cosas, sobre todo por esto que también recalcaba Gaby, porque tenemos la oportunidad de generar cambios y de generar un estímulo que en el adulto ya no se puede, ¿sí? Entonces es muy distinta la medicina del niño y la medicina del adulto, es otra cosa. Yo insisto que para mí debería existir la carrera de pediatría, Sí, insisto. sí. Insisto que no se debería estudiar medicina para después hacer pediatría, porque lamentablemente en todos los años de medicina es poco lo que uno ve de pediatría y creo que uno termina de aprender la pediatría realmente en una residencia. Sí, o ver otros Casi programas de toda la carrera está pediatría. enfocada al adulto. Claro. Y hay algunos programas que hablan, que dan el enfoque de la enseñanza distinto, que hablan empiezan en primer año con la salud de la madre y el niño, y todos los años vemos, eso hay bueno, Claro. eso les Porque, a toca a ver, ni ellos. siquiera desde lo anatómico también hay diferencias con los niños, desde lo fisiológico, o sea, nuestras frecuencias cardíacas no son las que ustedes están aprendiendo probablemente en fisiología como una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal, todo cambia, todo. Yo haría 6 años de pediatría, me encantaría. Sí. Una carrera de No, o pediatría. jerarquizar la pediatría dentro. A ver, nosotros tenemos que, yo no digo tener las 200 horas de clínica médica, porque se van a volver locos, pero nosotros de pediatría tenemos 70, 80 horas, eh, y la verdad que nos cuesta. El año pasado dimos un montón, pero porque no tuvimos trabajos prácticos, pero cuesta desarrollar todos los temas, porque inclusive, a ver, nos pasa que nos pasaba el año pasado con el Rafa, con Rafa Gualquil, que él siempre, pero ¿cómo? Y en el adulto, y decía la neumonía, y esto, y lo otro, y la diabetes, y Es él siempre totalmente distinto. Incluso los permanentemente asociado. patógenos. Claro, los agentes causales, los patógenos, o sea, todo lo que uno ve en microbiología, lo que uno ve en patología y demás, es diferente. Los tumores, los cánceres, todo es distinto. Entonces, realmente el enfoque, está bien que sería mucho 200 horas en el contexto No, este está de bien, 200 horas de clínica, pero podría pero ser un poco estos más, 30 años de pediatría, podrían ser sí, perfectamente porque es o una empezar clínica. antes. Claro, es Pero una bueno, por clínica eso los igual pediatras que somos más otra. inteligentes, somos los mejores, somos más inteligentes, más sensibles. eh, Sí, no, yo creo no que, quiero decir los demás, no me estoy en contra de los demás, sino a favor de nosotros. no, yo sí creo que el nivel de estudio que se ve en los pediatras, no sé si se ve en otras especialidades. Porque nosotros esto, nos tenemos que como que formar de cero como pediatras prácticamente.
Por eso la importancia del pensamiento crítico y la forma en que porque, a ver, nosotros en este momento estamos formando, hay que formarse desde la base, porque después, ¿ustedes saben cómo van a ejercer la medicina dentro de 10 o 15 años? Ninguno. No, En la maestría que estoy haciendo de educación en entornos digitales, dicen, un chico que entra ahora al jardín se va a recibir en 20 años, pues no me acuerdo, pone 2021, termina la facultad en el 2045, qué sé yo. ¿Vos sabés cómo se va a ejercer la medicina en esa época? ¿Cómo haces para enseñar y sí, a ahora ver, con la Gaby, o sea, dinámica? Hay que un enseñar ejemplo a muy pensar. claro, la medicina que estamos ejerciendo hoy es distinta a la que ejercíamos hace un año y medio atrás, Exactamente. Por eso es que hay que enseñar a totalmente pensar. distinta. De ahí la importancia, ¿no? Del ¿Mm? pensamiento crítico. Bueno, nosotros, ¿qué te parece que los dejemos? Porque Tienen trabajo para hacer. tienen trabajo, tienen 20 minutos, pero todavía hasta las 16:30 pueden entrar al cuestionario y me interesa entonces que vayan haciendo la actividad. Recuerden que es solo historia clínica, ¿sí? Eh, ya vamos a tener otras actividades creativas más adelante. Pero recuerden que ahí están las características, arriba hay un PowerPoint donde dice cuál es la función del trabajo integrador y después abajo lo que tienen que relatar en la historia clínica. ¿Sí? Así que espero toda la... Ahora lo tengo, no, porque tengo que ponerlo para que se visibilice. Así que ahora termina la clase y me tomo el trabajo Ah, de... claro, porque todavía Sí, no se puede ver. así que me tomo ese trabajo. Bueno, no sé si alguna pregunta. El otro día hablando con Soto, el de matemáticas, dice que le pasó una vez una docente que le habló 15 minutos y dice, ¿alguna pregunta? No, entonces entendieron todos y se fue. Y los dejó a todos porque están trabajando con lo que es la clase invertida. O sea, es como si yo a ustedes les subiera todo el material para que vean y la clase me la tienen que dar. O sea, y después yo prendo acá y digo, bueno, preguntas sobre el material. Y nadie le contestó nada. Bueno, está bien, entonces quiere decir que entendieron todo, pum, y lo dejó a todos clavados. Y a partir de ahí empezaron a preguntar los chicos. Eso lo hizo Soto y me contó la historia de que lo había aprendido de Lilith Litwin, que es una pedagoga importante, que no sé si todavía vive. Pero no es una mala idea esa, tenemos que pensar, ¿eh? Alguna Pues están todos muy flipping class vamos a callados. tener, claro. Pero, es más, ¿sabés qué vamos a hacer la próxima vez? Le vamos a dar menos tiempo a la internet. Le vamos a decir, tienen de 15:30 a 16, media hora. El que no estuvo presente no puede contar el cuestionario. Ahí subí un módulo que lo voy a repicar, que es un módulo de asistencia. Así que si lo ven, cliquéenlo, den la asistencia, a ver cómo sale, porque es la primera vez que lo uso. ¿Sí? Bueno, nos Bueno, vemos el martes que viene. nos vemos. Bueno, ese estaba esperando una Gracias. respuesta. Estaban Gracias. ahí, estaban ahí. Gracias, Profesor, Vani, gracias. Nos vemos. profesor, Chao. perdón, Nos vemos. Ya profe- Elmer, cuelgo, ¿eh? Chao. hola. Oh, Elmer está hablando. Sí, Sí, Elmer. pro- Elmer. profe, le quería preguntar, en la presentación de los casos clínicos, ¿solamente ustedes lo van a revisar o lo vamos a interactuar en la clase? No, no, los vamos a interactuar acá en clase. Ok. Eso. Total, Solo, ustedes son pocos. Podemos leer los casos clínicos. ah, y bueno, los tenemos que defender, ¿no? Puede ser o no. No, no, no es una necesidad, no es que tengan que exponerlo. Es muy factible que Está bueno que se saquen dudas, esa es la Claro, idea. la idea es ¿Sí? subirlo, No leerlo. decirles esto está mal o demás, sino Claro. esto no supe cómo hacerlo, lo hice así pero no estaba seguro, eso. Es más, Ah, lo ok. voy a grabar, pero es muy factible que no lo suba a YouTube porque no es una clase. Lo voy a grabar para guardar. Muchas gracias. Bueno, hasta el martes. Profe, la Sí, asistencia aparece, pero no hay cómo marcarla. bueno, gracias. Eso quería saber cómo se usaba. Gracias. Bueno, Mechi, a vos te veo el viernes. Bueno, nos vemos. Así que, bueno. Adiós. ¿Sabés qué Chao, hasta el tengo? Me martes. mandaron de provincia
de Steffi Romero Baldoni.